Bienvenidos a Noticias del Mundo de la FCM, hoy 18 de enero de 2025. Tenemos un montón de información para analizar, desde la formación del nuevo gabinete de Trump hasta la tensa situación en Gaza, pasando por el futuro de TikTok en Estados Unidos, y un vistazo a la memoria del Holocausto gitano. Tenemos mucho que cubrir. ¿Listos para la inmersión? Totalmente. Hay mucho que desentrañar en cada uno de estos temas. Empecemos con un resumen rápido de los titulares. Trump ha conformado un gabinete que ha generado controversia por su enfoque en la lealtad al MAGA. En Gaza, el alto al fuego se tambalea mientras se reportan víctimas palestinas. TikTok enfrenta una posible prohibición en Estados Unidos tras un fallo de la Corte Suprema. Y hoy también recordamos el Holocausto gitano, una tragedia a menudo olvidada. Un panorama noticioso intenso, sin duda. Comencemos con el gabinete de Trump. ¿Qué nos dicen estos nombramientos sobre sus prioridades para este segundo mandato? Bueno, la lealtad MAGA parece ser una moneda de cambio, incluso por encima de la experiencia o la moderación. Tenemos a figuras como Marco Rubio, conocido por su postura de línea dura, como secretario de Estado. ¿Qué implicaciones podría tener esto para Latinoamérica? Especialmente teniendo en cuenta sus declaraciones sobre Cuba y el terrorismo. Es un punto clave. Rubio ha calificado a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo y ha abogado por una postura más agresiva hacia la isla. Su nombramiento podría significar un endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, así como un aumento de la presión sobre el gobierno cubano. También podríamos ver un impacto en la política estadounidense hacia Venezuela y Nicaragua, países que han sido objeto de sanciones por parte de la administración Trump. Y hablando de controversias, tenemos a Chris Wright liderando el Departamento de Energía, con su historial de negación del cambio climático y su apoyo a la industria de combustibles fósiles. Se avecinan tiempos turbulentos para hacer políticas ambientales. Es muy probable. Wright ha sido un abierto crítico de las políticas de energía limpia y ha defendido la expansión de la producción de petróleo y gas. Su nombramiento sugiere un cambio de rumbo en la política energética de Estados Unidos, alejándose de la agenda climática que se había impulsado en años anteriores. Esto podría tener consecuencias significativas para los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Y la lista de figuras controvertidas continúa. Pete Hegseth, conocido por sus opiniones conservadoras sobre el papel de la mujer en el ejército, estará a cargo de la defensa. Kristi Noem, quien protagonizó un peculiar incidente con un cachorro durante su campaña, dirigirá a Seguridad Nacional. Y Tulsi Gabbard, acusada de tener vínculos con el régimen sirio, estará al frente de la inteligencia. ¿Cómo interpretar estas elecciones? Son nombramientos que sin duda generan debate. En el caso de Hegseth, su visión tradicional del ejército podría resultar en un retroceso en las políticas de inclusión y diversidad. Noem, por otro lado, ha demostrado una falta de juicio en el pasado que genera dudas sobre su capacidad para liderar un departamento tan crucial como Seguridad Nacional. Y la elección de Gabbard para inteligencia despierta sospechas, dado su historial de acercamientos a líderes autoritarios. Es un gabinete que parece priorizar la lealtad a Trump por encima de la experiencia y la moderación. Y para añadir un toque aún más interesante, tenemos a Elon Musk y Vivek Ramaswamy al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Menos burocracia y más tecnología. Eso suena vicioso. No. Sin duda, es una apuesta arriesgada que podría traer cambio significativo de la forma en que funciona el gobierno. La experiencia empresarial de Musk en Tesla y SpaceX, junto con las ideas innovadoras de Ramaswamy en el ámbito de la biotecnología, podrían generar un enfoque disruptivo para la gestión pública. Pero también hay dudas sobre si podrán superar la inercia burocrática y la resistencia al cambio dentro del sistema. Pasemos ahora a la tensa situación en Gaza. Se anunció un alto al fuego, pero la violencia continúa. De hecho, se reportan víctimas palestinas, incluyendo una familia que murió en un bombardeo en Khan Yunis. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia entre acuerdo y la realidad sobre el terreno? Es una situación compleja. A pesar del acuerdo de alto al fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás, que debería haber entrado en vigor el domingo, persisten las tensiones. Los informes sobre víctimas palestinas sugieren que el alto al fuego es frágil y que la desconfianza entre las partes sigue siendo alta. ¿Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego? ¿Y por qué parece estar fallando? El acuerdo, mediado por Egipto, establecía un cese de las hostilidades y un intercambio de prisioneros. Sin embargo, hay varios factores que podrían estar contribuyendo a su incumplimiento. En primer lugar, la desconfianza entre Hamás e Israel es profunda y se ha exacerbado por años de conflicto. En segundo lugar, el acuerdo no aborda las causas subyacentes del conflicto, como el bloqueo a Gaza y la falta de un proceso político creíble para resolver el conflicto. Mencionaste el intercambio de prisioneros. ¿Qué detalles se conocen al respecto? El acuerdo contemplaba la liberación de 33 rehenes israelíes, a cambio de la liberación de un número no especificado de prisioneros palestinos. Sin embargo, de los 251 secuestrados por Hamás en octubre de 2023, 94 aún permanecen en Gaza, y se presume que al menos 34 han muerto. La discrepancia en las cifras de víctimas reportadas por la agencia palestina Wafa y el Ministerio de Salud de Gaza
añade aún más confusión a la situación. Es una situación delicada. ¿Qué actores internacionales están involucrados en la búsqueda de una solución? Egipto ha jugado un papel crucial como mediador entre Israel y Hamás, Estados Unidos. Por su parte, Slacken ha expresado su apoyo al alto al fuego y ha instado a ambas partes a respetar el acuerdo. La ONU también está involucrada a través de su Agencia para los Refugiados Palestinos, que proporciona ayuda humanitaria a la población de Gaza. Sin embargo, la falta de un consenso internacional sobre cómo abordar el conflicto israelo-palestino dificulta la búsqueda de una solución duradera. Cambiando de tema. Pero sin alejarnos de la atención, hablemos de TikTok. La Corte Suprema ha dado luz verde a una ley que podría resultar en su prohibición en Estados Unidos, si sus propietarios chinos no venden la aplicación. ¿Podrías explicarnos las razones detrás de esta decisión? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? La decisión de la Corte Suprema se basa en preocupaciones de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos argumenta que TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, podría compartir datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino. Esto genera un debate sobre la privacidad de los datos y la influencia extranjera en las redes sociales. Es un tema que toca fibras sensibles, especialmente considerando la popularidad de TikTok entre los jóvenes. ¿Qué opciones tiene la aplicación para evitar su desaparición en Estados Unidos? La opción más probable es la venta de TikTok a una empresa estadounidense. De hecho, se ha rumoreado que Microsoft y Oracle han mostrado interés en adquirir la aplicación. Sin embargo, ByteDance se ha mostrado reticente a vender su activo más valioso. Otra opción sería que TikTok implementara medidas para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses y convencer al gobierno de que no existe riesgo de espionaje. Sin embargo, esta opción parece menos probable dada la desconfianza existente entre Estados Unidos y China. ¿Y qué consecuencias tendría la prohibición para los usuarios, los anunciantes y el panorama general de las redes sociales? Para los más de 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos, la prohibición sería un golpe duro. La aplicación se ha convertido en una plataforma popular para la expresión creativa, el entretenimiento y la comunicación. Para los anunciantes, la pérdida de TikTok representaría un revés significativo, ya que la aplicación se ha convertido en un canal importante para llegar a una audiencia joven. Y en el panorama general de las redes sociales, la prohibición de TikTok podría sentar un precedente peligroso para la censura de plataformas extranjeras y la fragmentación del Internet. Ahora, viajemos en el tiempo para explorar un capítulo oscuro de la historia, el Holocausto gitano, a menudo olvidado. Este genocidio perpetrado por los nazis contra la comunidad romaní es un recordatorio de la brutalidad y la discriminación que pueden desatarse cuando el odio y la intolerancia se apoderan de una sociedad. Es un tema crucial que merece ser recordado y analizado en profundidad. A pesar de la magnitud de la tragedia, el Holocausto gitano ha recibido mucha menos atención que el Holocausto judío. Esto se debe en parte a la falta de documentación precisa sobre el número de víctimas y a la dispersión de la comunidad romaní, lo que dificultó la reconstrucción de la historia. La historia de Rosa Schneeberger, una sobreviviente del campo de Lackenbach, nos ofrece un testimonio conmovedor del horror que vivieron los gitanos y sintis bajo el régimen nazi. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su experiencia y la importancia de Lackenbach en el contexto del Holocausto gitano? Rosa Schneeberger fue una de las pocas sobrevivientes del campo de Lackenbach, ubicado en Austria. Su testimonio describe las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los prisioneros: trabajos forzados, hacinamiento, enfermedades y una brutalidad constante. Lackenbach fue uno de los mayores campos de concentración para gitanos, donde se estima que murieron miles de personas. Su historia es un recordatorio de la crueldad del régimen nazi y de la importancia de preservar la memoria de las víctimas. Es desgarrador pensar en el sufrimiento que padecieron. ¿Qué esfuerzos se están realizando para preservar la memoria del Holocausto gitano y asegurar que esta tragedia no sea olvidada? Se están realizando esfuerzos a nivel internacional para reconocer y conmemorar el Holocausto gitano. El 2 de agosto se celebra el Día Europeo de Conmemoración del Holocausto gitano, un día para recordar a las víctimas y reflexionar sobre las causas del genocidio. Además, la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, y HCRA, ha publicado recomendaciones para enseñanza del Holocausto gitano en las escuelas y universidades. También hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan para preservar la memoria de las víctimas y promover la inclusión de la comunidad romaní. Y volviendo a la actualidad. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha generado preocupación entre los medios de comunicación estadounidenses, quienes temen un clima de hostilidad y posibles represalias. ¿Podrías hablarnos sobre las tensiones entre Trump y la prensa? ¿Y cómo se están preparando los medios para afrontar su segundo mandato? La relación entre Trump y los medios de comunicación ha sido tensa desde el inicio de su carrera política. Trump ha acusado repetidamente a la prensa de difundir noticias falsas y ha utilizado su plataforma para atacar a periodistas y medios de comunicación que considera hostiles.
Durante su primer mandato, se registraron varios incidentes de acoso a periodistas por parte de seguidores de Trump, y el presidente mismo utilizó su poder para intentar silenciar a medios críticos. Ante este panorama, ¿qué medidas están tomando los medios de comunicación para protegerse y garantizar su independencia? Algunos medios están reforzando sus equipos legales para hacer frente a posibles demandas por difamación. Otros están estableciendo protocolos de seguridad para proteger a sus periodistas de posibles agresiones. También hay iniciativas para crear redes de apoyo entre medios de comunicación para defender la libertad de prensa y resistir presiones indebidas. Es una situación delicada que requiere vigilancia y una defensa firme de la libertad de expresión. Totalmente. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y es crucial que los medios de comunicación puedan desempeñar su labor sin temor a represalias. Y con esto terminamos la segunda parte de nuestro recorrido por las noticias más relevantes del día. En la tercera parte profundizaremos en el impacto del regreso de Trump en el panorama mediático estadounidense. Y precisamente hablando de ese impacto, algunos analistas establecen una comparación, un tanto inquietante quizás, entre la actitud de ciertos medios y empresas tecnológicas hacia Trump y la sumisión que muestran algunos oligarcas rusos ante Vladimir Putin. Sí. Es una comparación que llama la atención, sin duda. ¿Qué opinas de esta comparación? Bueno, refleja la preocupación de que algunos medios puedan autocensurarse por temor a represalias legales o a perder acceso a fuentes clave dentro de la administración Trump. Y esto. Esa confronta con la censura podría tener un impacto significativo en la información que recibe el público. Recordemos que una prensa libre e independiente es fundamental para una democracia saludable. Totalmente de acuerdo. Y si miramos hacia atrás, durante su primer mandato, Trump ya demostró una actitud hostil hacia la prensa. Atacó a medios como The New York Times, los tildó de enemigos del pueblo e incluso intentó revocar las licencias de algunos canales de televisión. Podríamos ver un recrudecimiento de estas tácticas durante su segundo mandato. Es una posibilidad que no se puede descartar. Trump ha dejado claro que no ve con buenos ojos a los medios que lo critican, y su historial sugiere que no dudará en utilizar su poder para intentar silenciarlos. Y este panorama se complica aún más con el creciente poder de las redes sociales como fuente de información. Trump ha utilizado plataformas como Twitter y Truth Social para difundir su mensaje y atacar a sus oponentes, sin tener que pasar por el filtro de los medios tradicionales. Es cierto, las redes sociales han cambiado las reglas del juego en el ámbito de la información, y Trump ha sabido aprovecharlas a su favor. Esto plantea un desafío para los medios tradicionales, que deben combatir con la inmediatez y el alcance de las redes sociales. Y hablando de redes sociales, recordemos que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha desmantelado su programa de verificación de hechos. ¿Qué implicaciones puede tener esto en la lucha contra la desinformación? Es una decisión preocupante, ya que la verificación de hechos es una herramienta clave para combatir la propagación de noticias falsas, sin un mecanismo efectivo para identificar y desmentir la desinformación. Las redes sociales pueden convertirse en un caldo de cultivo para la manipulación y la propaganda. Y si sumamos la posible influencia de Trump sobre los medios, la desinformación podría convertirse en un problema aún más grave durante su segundo mandato. Sin duda. Es un escenario que requiere vigilancia y una respuesta coordinada por parte de los medios, las plataformas tecnológicas y la sociedad civil. Es crucial promover la educación mediática, para que los ciudadanos puedan identificar y combatir la desinformación. Y con esto, damos por concluida esta edición de nuestra inmersión en las noticias del mundo. Esperamos que les haya resultado útil este análisis en profundidad. Los invitamos a seguir conectados con Noticias del Mundo de la FM para mantenerse informados y comprender mejor la complejidad de la actualidad. Hasta la próxima.